Ciudades Invisibles. Dayana Barrales, Tomás Barolí, Martín Delgado, Stephanie Creer, Nicolás Iglesias, Miranda. Hablamos de política, religión y otras yerbas. Los dioses están locos, manteniendo encendida la llama de la esperanza, la fe y la resistencia. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, correr, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja. Los dioses están locos y le damos la bienvenida a Nicolás Iglesias. Los dioses se suman a este mes de mayo, mes de la memoria, y hacia allí vamos. Nicolás, buenos días. Buenos días, Fernanda. ¿Me escuchan bien? Soñado. ¿Cómo andan este día soleado? Muy bien, estamos al aire y la idea es conversar hoy, como íbamos a introducir, sobre el vínculo entre fe, política y derechos humanos de la mano de la vida Juan Luis II, que fue ahora lo vamos a introducir un poco más, pero fue un teólogo quizás el de los más importantes que tuvo el Uruguay en su historia, que nació el 31 de octubre de 1925 en Montevideo. Y bueno, Ricardo, que es muy amigo de Los dioses están locos, también compartió parte de la trayectoria y del trabajo en el área de la teología y en el área de la filosofía. Ricardo Cetrulo fue profesor en la facultad, fue profesor mío cuando yo era muy joven. Ella era una persona muy experiente, profesor de la facultad de la Universidad de Ciencias Sociales, y ahora está jubilado y vive en un hermoso lugar allá por Maldonado. Bueno, buen día, Ricardo. Buen día. Buen día, Nicolás. Buen día, Ricardo. Bienvenido a Ciudades Invisibles. ¿Cómo fue que se conocieron cómo empezó el vínculo con Juan Luis II? Bueno, mira, tú sabés que en la Compañía de Jesús, los jesuitas, tenían, no sé si siguen teniendo, un ciclo de formación que eran 4 años de humanidades clásicas y modernas, 3 de filosofía y 4 de teología. Cuando yo estaba en la primera etapa de las humanidades clásicas, ahí estaba Juan Luis de profesor. No fue profesor mío, pero estaba en la facultad que hoy es la Universidad Católica de Córdoba. Y ahí nos conocimos, pero no como alumno y profesor, porque yo no era alumno de él. Pero sí empecé a reconocer el valor que tenía. Él enseñaba literatura, y de hecho yo tengo un librito mimeografiado, como se hacía en aquella época, con todos sus cursos de humanidades, con los diversos autores literarios. Así que así nos conocimos. Después fue él salió de allí de profesor. Tú sabes que los jesuitas tienen entre los estudios de humanidades clásicas y la filosofía, después tienen 2 años de magisterio. Ahí estaba Juan Luis, en esos 2 años estaba en Córdoba, estábamos en la facultad esta. Y luego él fue para Europa a estudiar teología, hizo la teología, y cuando terminó la teología él, llegué yo. Me mandaron a mí a Lovaina también. Y entonces nos veíamos cada tanto y fuimos juntos concibiendo la idea de un centro de investigación y acción social que estaba mucho en la línea del Concilio Vaticano. En realidad para nosotros el Concilio, la Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano fue como una especie de impulsor de lo que después fue el Centro Pedro Fabro, ¿no? Estábamos en Europa. Juan Luis estaba en ese momento estudiando, haciendo el doctorado en filosofía con Paul Ricoeur. Yo estaba haciendo la teología, y después había compañeros que estaban, Darío Villa, que estaba estudiando antropología en París,
después tuvimos Nelson Gallinares, que se especializó en cooperativismo. O sea, fuimos concibiendo de a poco y a la distancia, pero por comunicación constante, la idea de un centro de investigación y acción social interdisciplinario, en que pudiéramos pensar la teología desde las realidades sociales, que era el gran mensaje de la Constitución Gaudium et Spes, era precisamente cómo pensar la teología desde lo que sucede en la sociedad, o sea, desde la problemática social. Entonces ahí teníamos la posibilidad de, cuando después en el 65 yo llegué de mis estudios en Chicago, de mis estudios de sociología, creamos el Centro Pedro Fabro en la calle Agraciada, y ahí fue quizá la etapa más rica del grupo, porque produjimos juntos una colección que se llama Teología Abierta para el Laico Adulto, que son como cinco volúmenes, en los cuales participamos todos, cada uno, tratando de pensar interdisciplinarmente como centro la teología, pero como base toda la problemática social, ¿no? Ese fue nuestra trayectoria con Juan Luis. No sé si querés que siga después. Sí, no, y me parece que ahí puntualizar que Juan Luis II escribió varios libros que fueron como digamos, de los principales aportes de la teología de la liberación en Uruguay. Eso fue posterior. Él escribió La liberación de la teología, porque curiosamente él no estaba muy de acuerdo con la teología de la liberación. Él decía que era la teología que tenía que ser liberada. Y él tiene uno de sus libros más conocidos, es La liberación de la teología. Y posteriormente, bueno, ya después, cuando nosotros tuvimos un allanamiento en el Centro Pedro Fabro de 48 horas, a partir del cual se cerró la casa, ¿no? Y a Juan Luis y a mí nos mandaron a vivir en la calle Magallanes, en una casita juntos ahí, y ahí él escribió lo que me parece que es el libro más importante de él, que es Ese hombre Jesús, ¿no? Me parece que es el libro más importante de él. Sí, no, realmente, si uno repasa la lista de los libros que escribió Juan Luis II, yo ahora estaba leyendo hace unos días Masas y Minorías, que es un libro muy interesante. El dogma que libera, es otro que a la compañera Stephanie del área de teología le gusta mucho. Fe e ideología. Realmente, como dicen los jóvenes ahora, fue un despegado Juan Luis II. O sea, incluso podemos decir que fue incomprendido quizás por sus generaciones, o por la Iglesia Católica. No fue comprendido, digamos. Tú sabes que en la Iglesia uruguaya le estaba prohibido enseñar a los seminaristas, ¿no? No estaba invitado, o sea, no era bien visto o bienvenido, digamos. No bienvenido, estaba prohibido. Y cuando vivíamos juntos en la calle Magallanes, los estudiantes jesuitas tenían prohibido ir a visitarnos. Ese era el clima que se vivía en ese momento. La situación ¿Y el Centro Pedro Fabro fue allanado por los militares? ¿Cómo fue la situación esa? ¿O fue la Iglesia que no apoyó más el proyecto? No, fue allanado 48 horas. Estuvimos adentro 48 horas los servicios de inteligencia. Creo que no fue el ejército, creo que fue Alén Castro, ¿te acordás? Aquel famoso que se dedicaba a las iglesias. Y después de esas después de ese allanamiento, fuimos enviados a distintos lugares, ¿no? Entonces a Juan Luis y a mí nos tocó vivir juntos en
en la calle Magallanes, allá por abajo, frente a la Universidad del Trabajo. Pero si tú me preguntas, bueno, de la enorme producción que tuvo intelectual, para mí fue no solamente el mejor teólogo de Uruguay, sino el mejor teólogo de América Latina, ¿no? Porque, bueno, yo digo porque también conocí a todos los otros teólogos que estaban en ese momento en auge, y creo que Juan Luis fue como pensador un pensador excepcional, ¿no? Una capacidad creativa, y yo me reía porque cuando estábamos juntos en la calle Magallanes, él a las 7 de la mañana estaba en su escritorio, y cuando yo lo visitaba al escritorio, él estaba haciendo solitarios, hacía solitarios con cartas, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿y cuánto escribe? Porque siempre que yo iba al escritorio a saludarlo, estaba haciendo solitarios. Y después él tenía un régimen muy especial. Él a las 5 de la tarde terminaba su trabajo y se iba a ver dibujos animados a la televisión, comiendo papas fritas y Coca-Cola, que era la pasión de él. Ese era el Juan Luis de la vida cotidiana, ¿no? Con esas era un tipo muy desconcertante en sus formas de actuar, ¿no? Capaz para transmitir un poco a la audiencia que es como una figura, o sea, en cierto punto no tan reconocida en Uruguay para la relevancia intelectual que tuvo incluso fuera del ámbito eclesial, en el ámbito de las humanidades, de las ciencias sociales. Y es como, tiene las características quizás como de un genio, digamos, ¿no? Sí. En su forma de ser, digamos. Absolutamente, y curiosamente él tenía mucho más crédito en la universidad que en la iglesia, ¿no? En la universidad era muy apreciado y solía dar conferencias en la universidad, pero mucho más crédito que en la iglesia, ¿no? Y lo mismo en el exterior tiene mucho reconocimiento. Yo en mi caso y tu caso que hemos podido ir por toda América Latina, en toda América Latina, Uruguay y Juan Luis II es una figura que aparece en el imaginario. Y él fue profesor en Harvard, fue profesor en Chicago, fue profesor en París, o sea, era muy reconocido internacionalmente, ¿no? Bueno, ahora, Ricardo, una última pregunta para atarlo al presente. De toda la producción en la cual tú también participaste, de la teología de la liberación, de la filosofía de la liberación, de estas hermenéuticas, hoy ¿cómo lees tú la realidad actual y la realidad del vínculo de las izquierdas, que es algo que tú escribiste un libro que todavía no salió? Estuviste pensando sobre la reflexión de las izquierdas y bueno, también la fe entra en ese diálogo. Sí. El momento actual es de una complejidad que lo deja a uno con grandes incertidumbres, ¿no? Pero de cualquier manera yo me especialicé mucho en el problema epistemológico, en el problema del conocimiento, la forma en que el conocimiento está condicionado por todo el sistema económico social, ¿no? Y si algún aporte puedo hacer en ese sentido es mostrar los caminos de la liberación de esos condicionamientos que tiene nuestro conocimiento y que nos impiden ver la realidad, o que nos hacen ver la realidad que nos proyectan desde los medios, y ahora con toda la abundancia de comunicaciones, de relacionamientos, hace más difícil el liberarse de los condicionamientos. Pero para mí es un problema fundamental, porque la fe cristiana justamente coincide con esa idea de liberación de los modos de ver que nos han sido dados o condicionados
¿qué hizo finalmente Jesús en su vida? De develar lo que estaba detrás de los regímenes oficiales de la iglesia judía del momento, o de las instituciones judías del momento. Y bueno, ese mismo mensaje es el que nosotros hoy tenemos como desafío de ver cómo ayudar a liberar las miradas y ver la realidad de otra forma muy distinta a la forma en que nos es dada a través de los medios y de las redes sociales, etcétera. Muy bien, me parece súper clave esto que estás planteando en este momento donde hay tanta desinformación, tanta manipulación de todas las personas que participamos en el mundo de la comunicación también, y donde es tan difícil, justo el lema de Madres y Familiares, es tan difícil encontrar la verdad, ¿no? La verdad está secuestrada, y no solo la verdad sobre el pasado reciente, sino muchas verdades de explotación, o sea, muchas realidades humanas de explotación y de injusticia que se nos tapan con quizás culturas del entretenimiento, de la distracción, de las cosas importantes y de las realidades del prójimo y la prójima. Así que bueno, Ricardo, sí, último comentario. Sí, no, decía que a mí lo que me preocupa más es ver cómo los sectores más afectados por el sistema económico son los que tienen más dificultad para ver la realidad, son los más objeto de manipulación de las conciencias, ¿no? A mí me impresiona mucho la capacidad que tiene la sociedad de incidir en las subjetividades, de incidir en las conciencias. Y bueno, el pequeño trabajo que nosotros estamos tratando de hacer acá en algo que se llama la Universidad Libre, en Maldonado, es precisamente ir recogiendo la multitud de saberes que existen en la sociedad, porque de todos esos saberes tenemos que hacer una especie de compendio y no privilegiar el conocimiento académico sobre la ignorancia popular, digamos, que ese sería el trabajo que estamos haciendo acá en este momento. Muy valioso, Ricardo, muchas gracias, porque bueno, eso siempre escuchábamos en las clases con Ricardo Cetrulo, ahí en la Facultad de Ciencias Sociales, en la valoración del saber, de todos los saberes, del saber popular y del saber académico. Hasta un próximo diálogo, Ricardo, un abrazo. Bueno, un abrazo a ustedes y muchas gracias por la entrevista. Nico, muchísimas gracias por traernos a Ricardo, por traernos a Juan Luis II. La verdad que siempre es un placer poder escuchar cómo todo se va enredando, ¿no? Pero cómo todo se va vinculando, porque muchas personas dicen la religión es la religión, la política es la política, son cosas que no se juntan, y podemos ver cómo la historia no tan antigua, ¿no? O sí, desde años hasta lo más reciente está todo vinculado y está todo conectado. Eso es un poco lo que los dioses están locos nos traen cada jueves. Eso es un poco también de lo que habla tu libro. Sí, el libro De qué lado está Cristo, que ya comentamos una linda noticia que va a estar en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Sí, así que va a estar yendo Diana Barrales en representación ahí de todo el equipo y va a haber una presentación el lunes 16 en el stand, en el pabellón de Uruguay, del libro De qué lado está Cristo, así que eso lo volveremos a recordar para la gente de Buenos Aires también y los amigos que tengan. Va a estar el director de la revista Nueva Sociedad, NUSO, Mariano Schuster, acompañando la presentación, así que estamos muy contentos, que los dioses están alegres porque van a viajar a la Feria del Libro. Eso es una muy buena noticia, la Feria del Libro de Buenos Aires, de Argentina, la Feria Internacional del Libro, sabemos que es una de las más importantes en Latinoamérica. Nuestro país siempre está muy bien representado y ahora los dioses y ciudades invisibles también lo estarán, así que es una enorme alegría, Nicolás. Bueno, muy bien.
Muchísimas gracias. Hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Estás escuchando Ciudades Invisibles.